Sergei era un tipo corriente. Le gustaba el fútbol, leía cómics y soñaba con viajar. Pero tenía un pequeño secreto que ocultaba cuidadosamente a todo el mundo. Sergei tenía miedo a las alturas. Miedo hasta el punto de temblarle las rodillas. Hasta el sudor frío en la frente. Todo empezó en la infancia. Un día, jugando a bandidos cosacos, se subió a un árbol alto. Mirar hacia abajo hizo que su corazón latiera frenéticamente. Sintió que le fallaban las piernas y se mareó. A partir de entonces, el miedo a las alturas se convirtió en su compañero constante. A causa de este miedo, Sergei se perdió muchos momentos que alegraban a los demás. No podía montar en carruseles, no podía subir a la plataforma de observación de un rascacielos, ni siquiera podía mirar los edificios altos sin que la ansiedad le invadiera el alma. Un día, Sergei se enteró de que su grupo favorito actuaría en una enorme sala situada en la azotea de un complejo de conciertos. Soñaba con ir a ese concierto, pero el miedo a las alturas le parecía insuperable. Sin embargo, no quería privarse de esta oportunidad. Sergei decidió superar su miedo. Empezó poco a poco, subió al tercer piso de su bloque de apartamentos, luego al quinto y después al séptimo. Cada vez el miedo le frenaba, pero no se rindió. Finalmente, llegó el día del concierto. Sergei estaba al pie de la escalera mecánica que conducía a la azotea. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las piernas, pero sabía que tenía que hacerlo. Respiró hondo y subió a la escalera mecánica. Cuando llegó a la azotea, Sergei vio una multitud de gente, los focos se encendieron y sus músicos favoritos aparecieron en el escenario. En ese momento, el miedo se olvidó, la música ahogó todas sus dudas. Se sintió libre, feliz. Sergei se dio cuenta de que el miedo se puede superar, solo hay que querer. Dejó de ser el tipo que tenía miedo a las alturas. Se convirtió en el tipo que podía hacerlo. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con colores ardientes, cuando Iván, regresando a casa del trabajo, notó un brillo en la acera. Se detuvo y se fijó, en el asfalto había una pequeña billetera de cuero, de la cual sobresalían billetes rojos. El corazón de Iván empezó a latir más rápido. Un pensamiento pasó por su mente sobre cuánto necesitaba el dinero en ese momento, pero rápidamente lo rechazó. No se debe tomar propiedad ajena, especialmente cuando la billetera parecía tan costosa. Iván miró a su alrededor, pero no vio a nadie. ¿Quizás alguien la había dejado? Necesitaba encontrar al dueño. Levantó la billetera y la abrió. Dentro había dinero, una tarjeta de visita con el nombre Alejandra Petrovna y varias fotografías. En una de ellas aparecía una mujer con una sonrisa radiante, en otra un hombre en uniforme y en la tercera una niña con un lazo. Iván suspiró. Alejandra Petrovna probablemente estaba muy angustiada por haber perdido una billetera tan valiosa. Se apresuró a casa con la esperanza de encontrar algún número de teléfono en la tarjeta de visita, pero, desafortunadamente, no había ningún número indicado. Iván pasó el resto de la noche pensando en cómo devolver la billetera. Podía llevarla a la policía, pero las posibilidades de encontrar a Alejandra Petrovna a través de ellos eran escasas. Una idea vino a su mente. Iván decidió revisar las redes sociales locales para encontrar cuentas con el nombre Alejandra Petrovna. Afortunadamente, encontró su página rápidamente. Iván le escribió un mensaje contando sobre la billetera encontrada y pidiéndole que se pusiera en contacto con él para recogerla. Al día siguiente, Alejandra Petrovna le escribió en respuesta. Su voz temblaba de emoción mientras agradecía a Iván por su honestidad y bondad. Dijo que la billetera era muy valiosa para ella, ya que pertenecía a su exmarido. Iván llevó la billetera a Alejandra Petrovna. Ella estaba muy contenta de verlo y dijo que su esposo estaría orgulloso del acto de Iván. Iván se fue, sintiéndose feliz. Ayudó a otra mujer a recuperar algo valioso para ella, y su acto hizo su día. Comprendió que la bondad es lo más importante en la vida, y siempre regresa multiplicada. Un hombre perdió su coche, un viejo y maltrecho Z-Cool se quedó parado al fondo del mercado de coches como un paria. Al lado de los relucientes coches extranjeros parecía patético y destartalado. Su propietario, Vesely, un hombre de rostro arrugado y ojos tristes, estaba dispuesto a dar el coche por nada. Vesely, antiguo camionero, había trabajado toda su vida al volante. Z-Cool era su fiel amigo, su ayudante y, a decir verdad, la única alegría de su vida. Pero los años pasaron
factura. El coche ya no podía soportar las cargas, se averiaba casi todos los días y Vasily simplemente no podía permitirse repararlo. En uno de los sombríos días de otoño, un joven se acercó a Vasily. Examinó el coche, levantó la carrocería, se metió bajo el capó. El tipo era despreocupado, con una sonrisa pícara en la cara. Le ofreció a Vasily una suma ridícula incluso para este Z-Ghoul en ruinas. Vasily dudó. No quería renunciar a su coche, pero se dio cuenta de que no había otra salida. El tipo, al ver la duda en los ojos de Vasily, añadió: puedes pensártelo, pero que sepas que no recibirás más ofertas así. Vasily, destrozado por la pobreza y la desesperación, asintió. Firmó el contrato de venta, recibió el dinero, apretando en la mano las llaves de su Z-Ghoul, se sintió vacío. El tipo, sonriente, se marchó en un coche y Vasily se quedó de pie en el mercado de coches, mirando al Z-Ghoul que se marchaba. En aquel momento, no solo perdió el coche, perdió su juventud, su sueño, su vida. Había perdido a un amigo leal que había estado con él en los momentos más difíciles. Vasily se dirigió lentamente hacia la salida. Detrás de él oía el ruido de los coches, las risas de los clientes, y este ruido era como una burla a su desgracia. Vasily caminaba, aferrando las llaves vacías en la mano, y en su alma resonaba un gemido silencioso: he perdido. La vieja casa hacía ruidos como un barco sobre las olas. Dentro, en un viejo taburete, estaba sentado Iván. Aferraba entre sus manos un billete arrugado de 10 rublos, el último. Esto es todo, susurró, acariciando el billete como si fuera una joya. De verdad no queda nada. Ayer Iván había recibido su pensión, apenas suficiente para el pan y la mantequilla. Y hoy incluso eso se le estaba acabando. Tenía un agujero en el bolsillo y en el alma. Iván no era un hombre rico, había vivido modestamente toda su vida. Pero antes, al menos siempre había pan, al menos té con hierbas. Y ahora, la imagen del joven Iván, lleno de energía y sueños, apareció en mi mente. Trabajaba en la fábrica, montando tractores. Con una sonrisa recordaba el primer motor que montó él mismo. ¡Qué sensación de orgullo! Pero el tiempo no espera. La fábrica cerró, no había trabajo. Iván se encontró sin trabajo, con los bolsillos vacíos. Fue a ver a su hijo, que vivía en otra ciudad, pero allí no era bienvenido. El hijo ya había formado su propia familia, y Iván no tenía vivienda, ni dinero, ni trabajo. ¿Y qué hacer ahora?, se preguntó. La respuesta llegó sola. Se levantó, arregló su vieja chaqueta y se fue al pueblo. Allí había gente, allí había vida, tal vez habría un lugar para él. Iván caminaba por la calle con lágrimas en los ojos. No por falta de dinero, sino de pena por el tiempo perdido, por las oportunidades perdidas. Pero había esperanza en su corazón. Aún podía trabajar, aún podía ayudar a la gente. Y buscaría hasta encontrarla. Por el camino, vio a un joven que vendía manzanas. Iván compró 2 manzanas, se comió una y le dio la otra al chico. Aquí tiene, joven, para el té, le dijo Iván, sonriendo. El muchacho no se sorprendió. Cogió la manzana, dio las gracias a Iván y siguió comerciando. Iván siguió adelante, con el bolsillo vacío, pero con el corazón lleno. La vieja casa, ruinosa como un árbol centenario, hacía ruidos al viento como si no quisiera dejar entrar las historias de nadie. Cubierta de hiedra y telarañas, escondía tras sus nudosas paredes un secreto tan antiguo como la propia casa. Era una historia sobre muchas cosas: el amor y la traición, la codicia y las penurias, lo mucho que el dinero puede poner una vida patas arriba y lo poco que se necesita para cambiarlo todo. Iván, el dueño de la casa, no era un hombre rico, pero sí muy trabajador. Trabajaba en la oficina de correos, repartía cartas todos los días y aprendía muchas historias de la vida de otras personas. Soñaba con que su hija, Katia, recibiera una buena educación y no conociera la necesidad que él mismo tuvo que pasar. Un día cayó en sus manos una carta dirigida a un hombre que sabía que era de carácter duro. La carta estaba llena de frases angustiosas sobre su salud, sobre cambios inminentes, sobre su deseo de donar todo su dinero a obras de caridad. Un pensamiento resonó en la mente de Iván como una melodía de la que no podía apartarse. Se consideraba un hombre honrado, pero la imagen de la pobre vida de Katia se había vuelto demasiado vívida y dolorosa. Sabía que el dinero de aquel hombre podía cambiar su destino. En una noche en la que el viento aullaba sus secretos, Iván entró en la casa del hombre rico. Allí, en un cofre polvoriento, había monedas, billetes y joyas. Iván cogió solo lo necesario. No quería coger más de lo que necesitaba,
pero la aprensión le hizo coger más de lo que había planeado. Poco después de que Iván regresara a casa, el hombre rico falleció. Iván no solo se enriqueció, sino que se hizo rico. Katia recibió una educación, se casó con un hombre rico y abandonó aquella vieja casa. Iván se quedó solo, pero su corazón estaba vacío. El dinero no le había comprado ni la felicidad ni la tranquilidad. La casa permaneció en silencio, emitiendo sonidos al viento como un viejo, como si recordara la noche en que su dueño había tomado una decisión equivocada en aras de mucho dinero. Y en aquel silencio, la melodía de la codicia, de la que nadie podía escapar, seguía resonando desde hacía mucho tiempo. Dimitri era un chico de una pequeña ciudad donde el único entretenimiento eran las calles polvorientas y los rascacielos grises. Pero a Dimitri siempre le atrajo algo más, algo brillante y emocionante. Soñaba con ser músico, escribir música que llegara al corazón de la gente, que la hiciera llorar y reír. Pero el camino hacia su sueño estaba sembrado de dificultades. Sus padres, simples jornaleros, no apoyaban sus aficiones, pues consideraban la música una ocupación inútil. En la escuela se burlaban de él por sus inusuales aficiones, por el hecho de que, en lugar de jugar al fútbol, pasara el tiempo con la guitarra. Dimitri no se rindió. Aprendió a tocar en secreto, se pasaba horas sentado en su habitación, rasgando las cuerdas y componiendo melodías. Leía libros sobre grandes compositores, absorbía sus historias y se inspiraba en su talento. Pero la vida no era un cuento de hadas. Tenía que trabajar para ayudar a mantener a sus padres, pero seguía luchando por su sueño. Después del trabajo, cansado, seguía yendo a su habitación, cogía la guitarra y se ponía a tocar. Un día, en un festival local, se aventuró a actuar. Su música, sincera y sentida, llegó al corazón de los oyentes. Se fijaron en él, empezaron a invitarle a conciertos y luego a grabaciones profesionales. Dimitri nunca olvidó de dónde venía. Siempre siguió su sueño, no se rindió ante las dificultades. Y ahora, sentado en el escenario, ante un público de miles de personas, se daba cuenta de que su persistencia, su fe en sí mismo, le habían llevado a esta cima. Se había convertido en un músico famoso, y su música se escuchaba en todo el mundo. Demostró que un sueño puede hacerse realidad si se persigue con perseverancia a pesar de las dificultades. Dimitri estaba de pie en el escenario, y en sus ojos se reflejaba la luz de los focos y las caras de los fans. Y su corazón latía no solo con música, sino también con la fe insaciable de que cualquier sueño puede hacerse realidad si se persiste en perseguirlo. Alexei siempre ha sido optimista. La vida, como un rayo de sol, irrumpía en sus pensamientos pesimistas, dejando tras de sí una sensación de alegría y esperanza. Hacía planes, soñaba con un futuro que se suponía lleno de amor, éxito y viajes. Pero la vida es notoriamente impredecible. Primero llegó el malestar. Insidioso, persistente, iba restando fuerzas a Alexei cada día. La esperanza de recuperación se derretía como una escultura de hielo bajo los rayos del sol. Estaba solo, luchando por la salud, rechazado por el destino, arrojado de la cima de sus sueños. Poco a poco la dolencia fue remitiendo, dejando tras de sí huellas tanto en su cuerpo como en su alma. Alexei salió del hospital exhausto y debilitado. Estaba perdiendo el sentido de la vida, confundido ante el vacío que abría la boca y se preparaba para devorarlo. Entonces apareció ella, brillante y sincera, trajo una nueva esperanza a su vida. El amor tierno y ilimitado disolvió los pensamientos oscuros, revitalizó su corazón, haciéndolo latir al ritmo de la vida. Alexei sintió que volvía a estar vivo, pero la vida le había hecho otro regalo cruel. Le había arrebatado todo lo que apreciaba. Ella se había ido, dejando tras de sí un vacío y una pérdida insoportable. Alexei contaba con el destino, pero cada día era más estricto. Permanecían las obligaciones, los fracasos, el desánimo. Alexei se sentía solo y confuso. Se encerraba en sí mismo, se aislaba del mundo, se hundía en el abismo de sus pensamientos. Pero en el fondo de su alma había una chispa. Y un día decidió cambiar de vida. Se dio cuenta de que no estaba solo. El mundo que le rodeaba estaba lleno de gente que necesitaba su ayuda. Alexei se dedicó a la caridad, ayudando a quienes se encontraban en una situación difícil. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no está en los valores materiales, sino en la bondad y la compasión. Cada día se convertía para él en una nueva oportunidad. Un nuevo objetivo. Alexei aprendió a vivir de nuevo, a encontrar sentido a las pequeñas cosas, a apreciar cada momento.
Se dio cuenta de que la vida no es solo alegría y éxito, sino también pruebas y pérdidas. Pero lo principal es la perseverancia, creer en uno mismo y estar dispuesto a luchar por la propia vida. Muchos años después, Alexei echó la vista atrás y vio en su vida no solo sombras, sino también luz. Se dio cuenta de que todo lo que le había ocurrido le había hecho más fuerte, más sabio y más amable. Había encontrado un nuevo sentido a la vida y estaba dispuesto a continuar su viaje, pasara lo que pasara. Al fin y al cabo, ya había superado la sombra y había entrado en la luz. María siempre fue una chica soñadora. Creciendo en un pequeño pueblo, supo desde niña que quería ser artista. Su habitación estaba decorada con sus propias pinturas y sus padres siempre apoyaron sus iniciativas creativas. Sin embargo, cuando María terminó la escuela y se mudó a una gran ciudad para ingresar a la Universidad de Arte, la vida comenzó a presentarle dificultades que ella no esperaba. El primer año en la universidad pasó relativamente bien. María estudiaba, hacía nuevos amigos y trabajaba medio tiempo en una cafetería para llegar a fin de mes. Sin embargo, en el segundo año, sus dificultades financieras comenzaron a aumentar. El costo de la educación, el alquiler y los gastos diarios resultaron ser mucho más altos de lo que esperaba. Sus padres ayudaban como podían, pero no era suficiente. María tomó un trabajo en una tienda de ropa, trabajando allí por las noches y los fines de semana. Esto mejoró un poco su situación financiera, pero le quedaba muy poco tiempo para estudiar y dedicarse al arte. Constantemente se sentía cansada y agotada. Sus calificaciones comenzaron a bajar y cada vez pensaba más que no podría seguir adelante. En el plano personal, tampoco todo iba bien. A principios del segundo año, conoció a Dima, un chico carismático de su universidad. Le parecía perfecto, inteligente, cariñoso y compartía su pasión por el arte. Comenzaron a salir y María sentía que había encontrado a su alma gemela. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Dima tenía sus propios problemas. Él luchaba con dificultades emocionales y dependencia del alcohol, lo que afectaba mucho su relación. María trataba de apoyarlo, pero esto requería mucho de su tiempo y energía. Intentaba ayudarlo pasando mucho tiempo con él y brindándole su apoyo en los momentos difíciles. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que se perdía a sí misma. Dima solía tener recaídas, y su relación se convirtió en una serie de conflictos y reconciliaciones. Una noche, después de un día especialmente difícil en el trabajo y otro conflicto con Dima, María regresó a casa y se puso a llorar. Su pequeña habitación en la residencia universitaria le parecía una jaula de la que no podía salir. Se sentía completamente sola y desanimada. Sin embargo, en ese momento de desesperación, tuvo un pensamiento: no podía rendirse. Decidió buscar ayuda. María habló con un consejero en la universidad, quien la ayudó a organizar su horario y encontrar formas de mejorar su situación financiera. También la remitieron a un psicólogo que la ayudó a lidiar con sus dificultades emocionales. También comprendió que su relación con Dima se había vuelto complicada y la estaba frenando. No fue fácil, pero decidió terminar la relación, entendiendo que debía cuidarse a sí misma y a su futuro. Dima no entendió su decisión y fue doloroso para ambos, pero María sabía que era necesario. María empezó a dedicar más tiempo a su arte. Encontró plataformas en línea donde podía vender sus obras y pronto comenzó a recibir pedidos. Esto no solo la ayudó financieramente, sino también moralmente. Cada cuadro vendido le devolvía la confianza en sí misma y en sus habilidades. Pasaron varios meses y María comenzó a ver los resultados de sus esfuerzos. Administraba mejor sus finanzas, sus trabajos empezaron a atraer atención y sus calificaciones en la universidad mejoraron. Encontró nuevos amigos que la apoyaban y inspiraban. María aprendió a no tener miedo de pedir ayuda y a cuidarse a sí misma. Su camino no fue fácil, pero comprendió que solo superando las dificultades podría volverse más fuerte y acercarse a su sueño. Ahora, cada vez que miraba sus pinturas, veía no solo arte, sino también su historia. La historia de una chica que, a pesar de todos los obstáculos, pudo levantarse y encontrar su camino. La ciudad vivía su vida habitual. En el aire flotaba el olor a café tostado de la cafetería vecina. La gente charlaba apresuradamente en la parada del autobús y la oficina de Acparelli, una pequeña empresa de diseño de interiores.
Estaba en silencio, solo roto por el silencioso traqueteo de un teclado. Detrás de ese teclado estaba sentado Alexei, el diseñador jefe de la empresa, inmerso en el trabajo de un nuevo proyecto. Alexei era un hombre corriente que no destacaba entre la multitud. No era un héroe de torso poderoso y nervios de acero, sino simplemente un tipo creativo que amaba su trabajo y soñaba con su propia casa con jardín. Pero el destino decidió interferir en su mesurada vida. En uno de los soleados días de primavera, volviendo a casa después del trabajo, Alexei presenció un accidente. Un coche que perdió el control chocó contra una multitud que esperaba el autobús. El impacto fue terrible y los gritos resonaron por todo el barrio. Alexei, sin pensarlo, se apresuró a ayudar. Por su mente pasó el pensamiento: ¿qué estoy haciendo? No soy socorrista. Pero el miedo retrocedió, dando paso al instinto. Se apresuró a llegar al lugar del accidente, donde había gente tendida en medio de nubes de polvo, algunos inconscientes. Alexei no era médico, pero sabía que tenía que actuar con rapidez. Empezó a ayudar a los heridos, los sacó de debajo del coche, les curó las heridas, llamó a una ambulancia. En esos minutos no fue solo Alexei, sino un auténtico héroe. Actuó con frialdad y profesionalidad, arriesgando su propia vida para salvar la de los demás. Cuando llegó la ambulancia, todos los heridos estaban a salvo. Alexei, cubierto de polvo y suciedad, se quedó parado, incapaz de creer que acababa de lograr semejante hazaña. A partir de entonces, Alexei se convirtió en un héroe local. Su nombre estaba en boca de todos. Los periodistas le entrevistaban, los niños le retrataban y le llamaban el hombre del rescate. Alexei, con su modestia habitual, hizo caso omiso de la fama. No se consideraba un héroe, solo un hombre corriente que hacía lo que tenía que hacer. Pero en el fondo sabía que aquel día le había cambiado la vida. Se dio cuenta de que incluso una persona corriente puede hacer grandes cosas y de que el verdadero valor no requiere una mano de hierro, sino un fuerte deseo de ayudar. Y la historia de Alexei, un simple diseñador, se convirtió en una historia inspiradora para todos. Una historia de que cada uno de nosotros puede convertirse en un héroe aunque no esté dotado de superpoderes. Todo lo que hace falta es un corazón valiente y el deseo de hacer el mundo un poco mejor. Iván estaba sentado en un banco del parque, encorvado bajo el peso del pasado. El sol que jugaba con las hojas le parecía un burlón malvado. Él, antiguo abogado, exitoso y solicitado, estaba sentado sin un céntimo, condenado a 5 años por fraude financiero. Habían pasado 2 años. 2 años de aislamiento, reflexión y experiencias difíciles. Era joven e inexperto, cegado por el afán de riqueza. El negocio que debía conducirle al éxito había fracasado. Ahora era un ermitaño, apartado de su familia, de sus amigos, de su antigua vida. En la cárcel, Iván conoció a Sergei, un antiguo militar condenado por un conflicto provocado por el alcohol. Sergei era estricto pero justo. Enseñó a Iván a apreciar las cosas sencillas. La calidez, la amistad, la honradez. Fue Sergei quien le hizo mirar en su interior, darse cuenta de la profundidad de su error y sentir el deseo de corregirse. Tras salir de la cárcel, Iván llegó a la pequeña ciudad donde vivía Sergei. Le ofreció un trabajo en la construcción local. Iván, acostumbrado a la comodidad y el lujo, se sentía torpe y desmañado. Pero trabajó duro y poco a poco empezó a sentir la satisfacción del trabajo honrado. Poco a poco se fue ganando el respeto del equipo. Sergei se convirtió en un verdadero amigo, apoyándole en los momentos difíciles. Iván empezó a sentirse a gusto. Se dio cuenta de que su pasado era pasado y que ahora tenía una segunda oportunidad. Un día, mientras trabajaba en la construcción de una escuela, Iván vio a un niño que no podía alcanzar una rama con una manzana. Iván subió al andamio y arrancó la manzana para el niño. En los ojos del niño, Iván vio sincera alegría y gratitud. En ese momento, se dio cuenta de que su segunda oportunidad no era solo una oportunidad para empezar de nuevo en la vida, sino una oportunidad para convertirse en una persona mejor. Una persona que pudiera dar alegría y ayudar a los demás. Empezó a ayudar en la escuela, dando clases a los niños, enseñándoles la importancia de la honradez y la amabilidad. Sabía que su historia no podía caer en el olvido, pero no quería esconderse de ella. Quería que su historia sirviera de lección a los demás para que nunca cometieran errores como los suyos. Iván no esperaba el perdón de la sociedad,
Solo esperaba una cosa, una oportunidad para redimirse con buenas acciones, para ayudar a los demás y encontrar sentido a su nueva vida. Estaba seguro de que no desaprovecharía esta segunda oportunidad. En un tranquilo y verde suburbio vivía un hombre llamado Víctor. Su vida era tranquila, comedida, pero vacía. En su corazón había una herida dejada por la traición de su mejor amigo, Sergei, quien, según se supo, malversó los ahorros de Víctor. La decepción de perder el dinero era insignificante comparada con la decepción de haber sido traicionado. Víctor cargó con esa decepción durante mucho tiempo. Cada día se hacía más pesada, ahogando la alegría y la esperanza. Se encerraba en sí mismo, evitaba a la gente y pasaba su tiempo libre recordando momentos felices, ahora ensombrecidos por el amargo sabor de la traición. Un día, al pasar por delante de una iglesia, Víctor se fijó en un anciano sentado en un banco y rezando. El anciano vestía ropas sencillas, pero sus ojos brillaban con calma y sabiduría. Víctor se detuvo involuntariamente y el anciano, al sentir su mirada, sonrió. ¿Qué te preocupa, hijo mío?, preguntó el anciano. Víctor, conteniendo a duras penas las lágrimas, compartió su frustración. El anciano le escuchó atentamente y luego dijo: perdonar no es fácil, pero es necesario para tu propia felicidad. Llevas esta decepción como un gran peso que te impide avanzar. Perdonar es liberarse de ese peso, empezar una nueva vida. Víctor se mostró escéptico. ¿Cómo podía perdonar a un hombre que le había herido tan profundamente? El anciano le propuso una práctica sencilla. Todos los días, antes de acostarse, decirse a sí mismo las palabras del perdón. Víctor decidió intentarlo. Al principio le resultó difícil. Las palabras de perdón le parecían extrañas, poco sinceras. Pero cada día le resultaban más fáciles y la decepción que sentía en su corazón iba desapareciendo. Poco a poco, Víctor empezó a notar cambios en sí mismo. Dejó de ser huraño y retraído y empezó a sonreír más a menudo. Volvió a interesarse por la vida y a disfrutar de las pequeñas cosas. Un día, Víctor vio a Sergei por la calle. Su corazón se estrujó de decepción, pero recordó las palabras del anciano. Se acercó a Sergei y, para sorpresa de este, le perdonó. Sergei estaba conmocionado. Confesó que lamentaba profundamente su acto y que se arrepentía de lo que había hecho. En ese momento, Víctor se dio cuenta de que perdonar no significaba olvidar la decepción, sino dejarla pasar, liberarse de su poder. Víctor siguió con su vida, pero ya no con el peso del resentimiento sobre sus hombros. El perdón le liberó, le permitió seguir adelante y disfrutar de la vida. Ya no era una víctima de la traición, sino un hombre capaz de perdonar y empezar un nuevo capítulo de su historia. Aljona, con su largo pelo castaño, siempre había soñado con una vida fuera del pequeño y polvoriento pueblo, donde su vida fluía como el río que gorgoteaba tranquilamente cerca de su casa. Sus días estaban llenos de rutina: trabajar en el campo, ayudar a su madre en las tareas domésticas, pasar largas tardes bordando y leyendo los libros que había heredado de su abuela. Pero en su corazón soñaba con una gran ciudad donde los adoquines brillaran a la luz del sol y los rascacielos alcanzaran las nubes. Imaginaba calles ruidosas llenas de gente, escaparates luminosos llenos de cosas bonitas y, por supuesto, un teatro donde sonara música mágica y se desarrollaran historias increíbles sobre el escenario. Una vez, cuando Aljona estaba en el mercado, se encontró con un viejo gitano que le leyó el futuro de su mano. Él, mirándola a los ojos, le susurró: tienes un alma fuerte, pero tu vida es como un río que fluye sin saber a dónde. Encontrarás tu destino a lo lejos, donde los rascacielos tocan las nubes. Las palabras del gitano encendieron un fuego en Aljona. Decidió ir a la ciudad arriesgando todo lo que conocía por un sueño, por su propia historia. En la ciudad se encontró con dificultades. Sus sueños de una vida hermosa se vieron rápidamente truncados por la dura realidad. Trabajó de limpiadora, lavó ropa en una lavandería y buscó un lugar donde vivir. La ciudad la recibió con frialdad y indiferencia. Pero Aljona no desesperó. Un día asistió a una representación en un pequeño club de teatro situado en las afueras de la ciudad. La historia que se contaba en el escenario parecía reflejar su propia vida. Le sorprendió la interpretación de los actores, su habilidad
su sinceridad. En ese momento se dio cuenta de que quería formar parte de esa magia, quería contar historias, quería transmitir emociones a la gente. Alyona empezó a ir a todas las representaciones de este teatro, a aprender de los actores, a sumergirse en el mundo del teatro. Escribió sus propias historias, inventó escenas y un día, ya decidida, se acercó al director del teatro y le ofreció su trabajo. Se dieron cuenta de su talento. Alyona se convirtió en ayudante de dirección y luego en dramaturga. Sus historias, llenas de vida, amor, tristeza y esperanza, conmovían al público. Alyona, una chica de pueblo, hizo realidad su sueño. No se limitó a vivir en una gran ciudad, sino que se convirtió en parte de su alma, contando historias que permanecían en el corazón de la gente como un recuerdo de algo especial. Algo que te hace creer en los sueños y en el hecho de que, incluso el arroyo más tranquilo puede precipitarse hacia el gran río. Liana siempre vivió rodeada de lujo y comodidad. Sus padres, exitosos empresarios, le proporcionaron todo lo que pudiera desear, una gran mansión, las mejores escuelas y acceso a cualquier cosa que quisiera. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, Liana siempre sentía que algo faltaba en su vida. No tenía amigos verdaderos y a menudo le faltaba compañía. Liana y María se conocieron en la Universidad de Arte. Aunque venían de mundos completamente diferentes, sus caminos se cruzaron en una clase de pintura avanzada. El talento y la determinación de María impresionaron a Liana desde el primer momento. Al principio, Liana observaba a María desde lejos, intrigada por su dedicación y la pasión que ponía en cada trazo de su pincel. Un día, después de clase, Liana decidió acercarse a María. Aunque estaba nerviosa, trató de iniciar una conversación. Hola, María. He visto tus trabajos y me parecen increíbles. ¿Podríamos tomar un café alguna vez y hablar sobre arte? María, sorprendida pero contenta por el interés de Liana, aceptó la invitación. Así comenzó una amistad que, aunque al principio parecía improbable, se fortaleció con el tiempo. A través de sus conversaciones, Liana descubrió las dificultades que había enfrentado María y sintió una profunda admiración por su resiliencia y valentía. Liana también compartió su propia historia con María, confesando que, a pesar de todo su dinero, se sentía muy sola. Le contó cómo la mayoría de las personas en su vida solo estaban interesadas en su riqueza y cómo esto la había llevado a desconfiar de las intenciones de los demás. María, con su naturaleza empática, comprendió los sentimientos de Liana y comenzó a incluirla en su círculo de amigos. Le presentó a sus amigos de la universidad, personas genuinas que valoraban a Liana por quien era, no por lo que tenía. Poco a poco, Liana empezó a sentir que finalmente pertenecía a un grupo que la aceptaba sin condiciones. Un día, Liana decidió que quería hacer algo significativo con su fortuna. Inspirada por la historia de María y su experiencia, decidió crear una fundación para apoyar a estudiantes de arte con talento que no tuvieran los medios para financiar su educación. María se convirtió en su socia en este proyecto, utilizando su experiencia personal para guiar las decisiones de la fundación. Trabajando juntas, Liana y María lograron ayudar a muchos jóvenes artistas a alcanzar sus sueños. La fundación se convirtió en un éxito y la colaboración entre las dos amigas no solo cambió las vidas de muchos estudiantes, sino que también solidificó su propia amistad. Liana descubrió que, al ayudar a los demás, su propia vida se llenaba de propósito y satisfacción. Ya no se sentía sola, había encontrado un sentido en su riqueza al usarla para el bien de otros. María, por su parte, encontró en Liana no solo una amiga, sino también una aliada que la apoyaba en su misión de hacer el arte accesible para todos. A medida que pasaban los años, Liana y María continuaron trabajando juntas, viendo crecer su fundación y el impacto positivo que tenían en la comunidad artística. Su historia de amistad y colaboración se convirtió en un ejemplo para otros, demostrando que, sin importar las circunstancias, el verdadero valor se encuentra en las conexiones humanas y en el deseo de hacer una diferencia en el mundo. Ahora, cada vez que Liana veía las pinturas de los estudiantes que apoyaban,
Sentía una profunda gratitud por haber encontrado a María y por haber transformado su soledad en una fuerza para el bien. Su vida, antes vacía y solitaria, estaba ahora llena de amistad, propósito y un sentido renovado de pertenencia. Max era un chico tranquilo, con ojos brillantes y una mirada soñadora. Desde pequeño estaba enamorado de María, la chica de la casa vecina, que siempre le pareció una estrella inalcanzable. A menudo la observaba desde la ventana de su habitación, admirando su belleza y elegancia. Pero, a pesar de sus sentimientos, nunca encontraba el valor para acercarse a ella y confesarle su amor. Mientras Max soñaba con María, Liana, su compañera de clase, secretamente tenía sentimientos por él. Siempre lo consideró interesante y misterioso, y quería conocerlo mejor. Un día, debido a un proyecto escolar, terminaron en el mismo grupo y Max comenzó a notar a Liana de una manera diferente. Ella era inteligente, encantadora y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Max comenzó a pasar más tiempo con Liana y gradualmente sus sentimientos hacia ella comenzaron a cambiar. Al mismo tiempo, Liana y María, quien se convirtió en su íntima amiga después de la universidad, estaban ocupadas con sus propios proyectos y fortaleciendo su amistad. María fue la única persona a quien Liana confesó sus sentimientos por Max, y María siempre la apoyó en su búsqueda. Max, por su parte, se sentía dividido entre su amor de toda la vida por María y sus nuevos sentimientos por Liana. No sabía cómo lidiar con este conflicto y sentía que su corazón se rompía en dos. El destino entrelazó sus vidas y en algún momento se vieron envueltos en una situación que los sacudió a todos. En ese momento, Max se dio cuenta de que sus sentimientos por María habían cambiado y que su corazón pertenecía a Liana. Decidió dar un paso adelante y confesar su amor por Liana, lo que hizo que su corazón latiera de alegría. Liana, emocionada y feliz, aceptó sus sentimientos con el corazón abierto. Comenzaron su propio camino juntos, apoyándose mutuamente y disfrutando de cada momento que pasaban juntos. María, al ver la felicidad de su amiga, se alegró por ella y continuó siendo un apoyo y amiga para ambos. Así, la historia, que comenzó con un amor secreto y sentimientos complicados entrelazados, se convirtió en una historia de amor, amistad y valentía para abrir el corazón a nuevas posibilidades. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. Masha y Lucy se convirtieron en heroínas de su ciudad, y su historia inspiró a otros a luchar por la justicia y contra la corrupción. Andre era un hombre tranquilo y retraído, acostumbrado a una vida comedida en una pequeña ciudad. Su familia, que parecía corriente, estaba formada por unos padres cariñosos y un hermano pequeño. Andre se sentía feliz hasta que encontró un cofre polvoriento en el desván. Dentro, bajo una capa de polvo, yacía una pila de viejas cartas, fotografías y diarios. Al principio no les había prestado mucha atención, pero le ganó la curiosidad. Con cada carta, con cada fotografía, Andre se sumergía en otra vida, la vida de sus antepasados que nunca había conocido. Las cartas estaban llenas de amor y ternura,
pero también encerraban una historia oculta. Resulta que su bisabuelo participó activamente en la revolución, y su bisabuela, por azares del destino, se convirtió en amante de un hombre de ideas opuestas. Su amor fue ilegal, sus vidas llenas de pruebas. Andrew se enteró de que su bisabuelo fue detenido y ejecutado, y su bisabuela, para protegerse a sí misma y a su hijo recién nacido, ocultó la verdad sobre su padre. En su diario encontró una descripción del sufrimiento, de la soledad, pero también de un amor inconmensurable por su hijo, por su padre. Este secreto, oculto durante años, puso patas arriba el mundo de Andrew. No podía entender cómo su familia podía vivir con esta pesada carga. Se sintió traicionado, engañado por su pasado. La decepción, el resentimiento y, al mismo tiempo, la compasión por su familia le abrumaron. A partir de ese momento, la actitud de Andrew hacia su familia cambió. Ya no los veía como un mundo sin nubes. Vio detrás de la fachada de sus vidas los secretos, las ansiedades y los profundos sentimientos que guardaban en su interior. Pero con esta nueva comprensión llegó la oportunidad de sanar. Andrew decidió compartir su descubrimiento con su familia. Quería que por fin sacaran a la luz este secreto para que juntos pudieran enfrentarse a su peso. La conversación no fue fácil. Hubo preocupaciones, arrebatos emocionales, acusaciones. Pero al final, Andrew se dio cuenta de que su familia no ocultaba la verdad por rencor o egoísmo. Simplemente tenían miedo. Miedo de destruir un mundo ya frágil, miedo de perderse unos a otros. Al final, la verdad salió a la luz. La familia de Andrew, gracias a su valentía, pudo finalmente limpiar sus corazones del pesado secreto. Estaban unidos, curados y más unidos que nunca. Aunque Andrew ya no veía a su familia con la misma ingenuidad, llegó a quererlos aún más. Se dio cuenta de que ellos, como él, habían sido víctimas del pasado, pero habían logrado sobrevivir y encontrar la fuerza para seguir adelante. Guardó las viejas cartas y fotos como recordatorio de que la vida no siempre es un brillante cuento de hadas, sino un camino lleno de senderos secretos y giros impredecibles, pero hay que creer en él. Como tu familia, hasta el final. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final.
criminal. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locales, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. Iván, un modesto cartero de una pequeña ciudad de provincias, llevaba una vida comedida pero poco espectacular. Cada día era similar al anterior: footing matutino, desayuno con mermelada y té, entrega de cartas, cena con su mujer, ajedrez nocturno con un vecino. Nada anunciaba un cambio. Un día, al pasar junto a un kiosco con billetes de lotería, Iván se fijó en un anuncio de una nueva lotería con un bote enorme. ¿Por qué malgastar el dinero en basura?, pensó, pero algo en él temblaba. Compró el billete sin muchas esperanzas. Pocos días después, Iván se enteró de que su billete era el premiado. No solo ganador, sino ganador. Había ganado el premio gordo, una cantidad con la que solo podía soñar. El mundo de Iván dio un vuelco. Dejó la oficina de correos, se compró una casa espaciosa a orillas de un lago. Viajó por todo el mundo, ayudó a los necesitados. Pero además de la prosperidad material, el dinero le aportó algo mucho más importante: la oportunidad de replantearse su vida. Se dio cuenta de que la felicidad no consiste en la riqueza material, sino en compartir su alegría con los seres queridos, ayudar a los demás y vivir en armonía consigo mismo. Iván dejó de ser un humilde cartero para convertirse en un hombre que encontró el sentido de la vida gracias a un billete comprado por casualidad. Descubrió un mundo que antes le era inaccesible y se dio cuenta de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor, en la bondad y en el deseo de hacer el mundo un poco mejor. Alexei siempre ha sido optimista. La vida, como un rayo de sol, irrumpía en sus pensamientos pesimistas, dejando tras de sí una sensación de alegría y esperanza. Hacía planes, soñaba con un futuro que se suponía lleno de amor, éxito y viajes. Pero la vida es notoriamente impredecible. Primero llegó el malestar. Insidioso, persistente, iba restando fuerzas a Alexei cada día. La esperanza de recuperación se derretía como una escultura de hielo bajo los rayos del sol. Estaba solo, luchando por la salud, rechazado por el destino, arrojado de la cima de sus sueños. Poco a poco la dolencia fue remitiendo, dejando tras de sí huellas tanto en su cuerpo como en su alma. Alexei salió del hospital exhausto y debilitado. Estaba perdiendo el sentido de la vida, confundido ante el vacío que abría la boca y se preparaba para devorarlo. Entonces apareció ella. Brillante y sincera, trajo una nueva esperanza a su vida. El amor tierno y ilimitado disolvió los pensamientos oscuros, revitalizó su corazón, haciéndolo latir al ritmo de la vida. Alexei sintió que volvía a estar vivo. Pero la vida le había hecho otro regalo cruel. Le había arrebatado todo lo que apreciaba. Ella se había ido. Se había ido, dejando tras de sí un vacío y una pérdida insoportable. Alexei contaba con el destino, pero cada día era más estricto. Permanecían las obligaciones, los fracasos, el desánimo. Alexei se sentía solo y confuso. Se encerraba en sí mismo, se aislaba del mundo, se hundía en el abismo de sus pensamientos. Pero en el fondo de su alma había una chispa. Y un día decidió cambiar de vida. Se dio cuenta de que no estaba solo. El mundo que le rodeaba estaba lleno de gente que necesitaba su ayuda. Alexei se dedicó a la caridad, ayudando a quienes se encontraban en una situación difícil. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no está en los valores materiales, sino en la bondad y la compasión. Cada día se convertía para él en una nueva oportunidad, un nuevo objetivo. Alexei aprendió a vivir de nuevo, a encontrar sentido a las pequeñas cosas, a apreciar cada momento. Se dio cuenta de que la vida no es solo alegría y éxito, sino también pruebas y pérdidas. Pero lo principal es la perseverancia, creer en uno mismo y estar dispuesto a luchar por la propia vida. Muchos años después, Alexei echó la vista atrás y vio en su vida no solo sombras, sino también luz. Se dio cuenta de que todo lo que le había ocurrido le había hecho más fuerte, más sabio y más amable. Había encontrado un nuevo sentido a la vida y estaba dispuesto a continuar su viaje, pasara lo que pasara. Al fin y al cabo, ya había superado la sombra y había entrado en la luz. En la ciudad de Zeta Eka,
reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeta-Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeta-Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación.
Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. María siempre fue una chica soñadora. Creciendo en un pequeño pueblo, supo desde niña que quería ser artista. Su habitación estaba decorada con sus propias pinturas y sus padres siempre apoyaron sus iniciativas creativas. Sin embargo, cuando María terminó la escuela y se mudó a una gran ciudad para ingresar a la Universidad de Arte, la vida comenzó a presentarle dificultades que ella no esperaba. El primer año en la universidad pasó relativamente bien. María estudiaba, hacía nuevos amigos y trabajaba medio tiempo en una cafetería para llegar a fin de mes. Sin embargo, en el segundo año, sus dificultades financieras comenzaron a aumentar. El costo de la educación, el alquiler y los gastos diarios resultaron ser mucho más altos de lo que esperaba. Sus padres ayudaban como podían, pero no era suficiente. María tomó un trabajo en una tienda de ropa, trabajando allí por las noches y los fines de semana. Esto mejoró un poco su situación financiera, pero le quedaba muy poco tiempo para estudiar y dedicarse al arte. Constantemente se sentía cansada y agotada. Sus calificaciones comenzaron a bajar y cada vez pensaba más que no podría seguir adelante. En el plano personal, tampoco todo iba bien. A principios del segundo año, conoció a Dima, un chico carismático de su universidad. Le parecía perfecto, inteligente, cariñoso y compartía su pasión por el arte. Comenzaron a salir y María sentía que había encontrado a su alma gemela. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Dima tenía sus propios problemas. Él luchaba con dificultades emocionales y dependencia del alcohol, lo que afectaba mucho su relación. María trataba de apoyarlo, pero esto requería mucho de su tiempo y energía. Intentaba ayudarlo pasando mucho tiempo con él y brindándole su apoyo en los momentos difíciles. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que se perdía a sí misma. Dima solía tener recaídas, y su relación se convirtió en una serie de conflictos y reconciliaciones. Una noche, después de un día especialmente difícil en el trabajo y otro conflicto con Dima, María regresó a casa y se puso a llorar. Su pequeña habitación en la residencia universitaria le parecía una jaula de la que no podía salir. Se sentía completamente sola y desanimada. Sin embargo, en ese momento de desesperación, tuvo un pensamiento: no podía rendirse. Decidió buscar ayuda. María habló con un consejero en la universidad, quien la ayudó a organizar su horario y encontrar formas de mejorar su situación financiera. También la remitieron a un psicólogo que la ayudó a lidiar con sus dificultades emocionales. También comprendió que su relación con Dima se había vuelto complicada y la estaba frenando. No fue fácil, pero decidió terminar la relación, entendiendo que debía cuidarse a sí misma y a su futuro. Dima no entendió su decisión y fue doloroso para ambos, pero María sabía que era necesario. María empezó a dedicar más tiempo a su arte. Encontró plataformas en línea donde podía vender sus obras y pronto comenzó a recibir pedidos. Esto no solo la ayudó financieramente, sino también moralmente. Cada cuadro vendido le devolvía la confianza en sí misma y en sus habilidades. Pasaron varios meses y María comenzó a ver los resultados de sus esfuerzos. Administraba mejor sus finanzas, sus trabajos empezaron a atraer atención y sus calificaciones en la universidad mejoraron. Encontró nuevos amigos que la apoyaban y inspiraban. María aprendió a no tener miedo de pedir ayuda y a cuidarse a sí misma. Su camino no fue fácil, pero comprendió que solo superando las dificultades podría volverse más fuerte y acercarse a su sueño. Ahora, cada vez que miraba sus pinturas, veía no solo arte, sino también su historia. La historia de una chica que, a pesar de todos los obstáculos, pudo levantarse y encontrar su camino. Una vieja casa a las afueras de la ciudad estaba sola, como perdida en la memoria del tiempo. En ella vivía Iván, un hombre sencillo cuya amabilidad era conocida por todos los que le conocían. Iván era zapatero. Podía arreglar cualquier tipo de zapato, ya fueran botas viejas, zapatos rotos o botas desgastadas. Siempre aceptaba un trabajo con alegría, ya fuera el encargo de un rico mercader o la petición de un mendigo. Una vez, una anciana acudió a él con los zapatos amarillos
amarilleados por el tiempo. Hijo, le suplicó, ayúdame a arreglar estos zapatos. Sin ellos no puedo ni ir andando a la iglesia. Iván examinó los zapatos con cuidado. Estaban gastados hasta los agujeros y parecía que no se podían salvar. Pero sonrió y dijo, no te preocupes, abuela, lo haré todo. Trabajó en los zapatos toda la noche y por la mañana estaban como nuevos. La anciana se alegró, dio las gracias a Iván y rezó por él. Iván no era solo un zapatero, era un hombre que ayudaba a todos los necesitados. Daba de comer a los sin techo, arreglaba el tejado de una viuda solitaria e incluso daba dinero a un estudiante pobre para sus libros de texto. La gente quería a Iván. No era solo un buen hombre, era amable, sensible y simpático. Llevaba una vida sencilla, pero su corazón estaba lleno de amor y compasión. Un día, Iván cayó enfermo. No podía trabajar y su casa quedó vacía y silenciosa. Pero la gente no le olvidó. Acudían a él con comida, medicinas y palabras cariñosas. Iván falleció tranquila y pacíficamente. No dejó riquezas, pero sí un buen recuerdo de sí mismo. Un hombre bueno y sencillo, decía la gente al recordar a Iván. Y esa era la mejor recompensa que podía recibir. Dimitri era un chico de una pequeña ciudad donde el único entretenimiento eran las calles polvorientas y los rascacielos grises. Pero a Dimitri siempre le atrajo algo más, algo brillante y emocionante. Soñaba con ser músico, escribir música que llegara al corazón de la gente, que la hiciera llorar y reír. Pero el camino hacia su sueño estaba sembrado de dificultades. Sus padres, simples jornaleros, no apoyaban sus aficiones, pues consideraban la música una ocupación inútil. En la escuela se burlaban de él por sus inusuales aficiones, por el hecho de que, en lugar de jugar al fútbol, pasara el tiempo con la guitarra. Dimitri no se rindió. Aprendió a tocar en secreto, se pasaba horas sentado en su habitación, rasgando las cuerdas y componiendo melodías. Leía libros sobre grandes compositores, absorbía sus historias y se inspiraba en su talento. Pero la vida no era un cuento de hadas. Tenía que trabajar para ayudar a mantener a sus padres, pero seguía luchando por su sueño. Después del trabajo, cansado, seguía yendo a su habitación, cogía la guitarra y se ponía a tocar. Un día, en un festival local, se aventuró a actuar. Su música, sincera y sentida, llegó al corazón de los oyentes. Se fijaron en él, empezaron a invitarle a conciertos y luego a grabaciones profesionales. Dimitri nunca olvidó de dónde venía. Siempre siguió su sueño, no se rindió ante las dificultades. Y ahora, sentado en el escenario, ante un público de miles de personas, se daba cuenta de que su persistencia, su fe en sí mismo, le habían llevado a esta cima. Se había convertido en un músico famoso y su música se escuchaba en todo el mundo. Demostró que un sueño puede hacerse realidad si se persigue con perseverancia a pesar de las dificultades. Dimitri estaba de pie en el escenario y en sus ojos se reflejaba la luz de los focos y las caras de los fans. Y su corazón latía no solo con música, sino también con la fe insaciable de que cualquier sueño puede hacerse realidad si se persiste en perseguirlo.